Bueno, vamos a ver ahora la práctica con matemática de la lección 1, en donde vamos a ver primero la convexidad de conjunto, convexidad y concavidad de función, y luego veremos la resolución gráfica. Para ello lo que vamos a ver en este vídeo van a ser los ejemplos, que ya vimos el otro día en clase, pero que voy a hacer un vídeo para que quede un poco más claro. Mirad, primer ejemplo, podemos afirmar que el conjunto X convexo, ¿por qué? Aquí tenemos el conjunto X que viene definido, es un conjunto, subconjunto de R3, definido por tres restricciones. Una es esta expresión, x cuadrado más 6y cuadrado más x por y, más y por z, más z cuadrado, más 2xz menos o igual que 7. Otra es menos x cuadrado menos y cuadrado menos 5z cuadrado mayor o igual que menos 4. Y la otra sería x menos 3y más 4z menor o igual que 8. Bien, le doy doble igual a esta celda que, como veíamos, tenía una parte sombreada. Aquí, os fijáis, y al darle doble clic se expande, se abre. También es verdad que se pueden seleccionar todas las celdas y en agrupación también se puede decir abrir todos los subgrupos y te abre todas las celdas de un fichero. Bien, para ver con matemática si este conjunto es un conjunto convexo, lo que podemos ver es si cada restricción nos define un conjunto convexo. Porque si cada restricción nos define un conjunto convexo, el conjunto X va a ser la intersección de los tres conjuntos, y si los tres son convexos, la intersección de un conjunto de conjuntos convexos es un conjunto convexo y por tanto tendríamos verificado lo que queremos afirmar de que el conjunto X es convexo. Bien, aquí tenemos definidos los tres conjuntos, uno para cada restricción, y lo primero que se puede ver es, por ejemplo, que el tercer conjunto, el definido por esta restricción, x menos 3y más 4z menor o igual que 8, resulta que al ser esto una combinación lineal de las variables, de los elementos de R3, entonces se tiene que esto sería un semiespacio, es una desigualdad, por tanto es un semiespacio, y esto quiere decir que sin necesidad de hacer nada, ya sabemos que ese conjunto es un conjunto convexo. Por tanto, nos faltaría ver si x1 es convexo y si x2 es convexo. Estos conjuntos ya tienen variables al cuadrado y por lo tanto vamos a aplicar la propiedad de que dice si tenemos un conjunto definido por una desigualdad de menor o igual o menor estricto, como aparece aquí, si la función definida aquí en este miembro es una función convexa, entonces vamos a tener que el conjunto definido por la restricción de esa función menor o igual que un número va a ser un conjunto convexo. Por tanto, lo que hacemos es definir esta función. La hemos llamado f igual a esta expresión. ¿De acuerdo? Si tenemos que introducirla nosotros, pues ponemos f igual, el f es el nombre, paleta, otro, entrada de matemática básica. Y, por ejemplo, la potencia, pues ponemos, aquí pinchamos x al cuadrado más 6 y cuadrado más x por y, y así sucesivamente, hasta introducir la función. Una vez que lo tenemos introducido, si le ponemos punto y coma, le damos intro, me pone el input a la izquierda, pero no devuelve nada. Si le quitamos el input, si le quitamos el punto y coma, le damos input, le damos al intro numérico. Recordar que si tenéis un portátil que no tiene el teclado numérico a la derecha, pues sería mayúsculas enter, shift enter, justo la tecla que aparece debajo del enter. Una vez que nos aparece esto, quiere decir que ha procesado y que en f, la letra f, ha introducido esta función. Recordemos que nosotros estamos definiendo las funciones sin las variables, porque habría que hacerlo con corchetes, cada variable con un subrayado, y para nosotros, como lo usamos, no es necesario definirlo con variables, simplemente le ponemos el nombre y luego podemos operar. Bien, como queremos ver que esta función es convexa, si es convexa o no, vamos a necesitar el paquete mateco, puesto que tenemos que calcular la hessiana que está en el fichero mateco. Ponemos hessiana, f, recordar de ejecutar las celdas, es decir, darle al intro numérico, si no, no procesa el cálculo. Por ejemplo, para mateco no basta con que aparezca, sino que hay que procesarlo para que aquí aparezca in, pues el número que sea, el input 3, pero ya se ve que lo ha procesado. Entonces calculamos la hessiana, la tenemos aquí, vamos a ponerle un nombre, vamos a llamar es f igual, y lo ejecutamos. Quiere decir que
en el nombre es f, va a guardar la matriz hessiana de dicha función, esa matriz. Si ponemos, por ejemplo, es f, dos barras, matriz for, fijaros que a medida que escribimos una función con matemática, el editor nos ayuda a ver qué funciones son las que empiezan con esas letras. Y entonces, pues es muy útil, ¿no? Le damos al intronumérico y nos pone la matriz hessiana, pues en forma de matriz clásica, como nosotros estamos acostumbrados a verlo en clase. Bien, si ahora queremos clasificar la matriz hessiana, la forma cuadrática asociada a la matriz hessiana, una manera es con los autovalores, que sería eigenvalues, que es el nombre en inglés, autovalores, de la matriz hessiana F. Nos salen 8 más 3 por raíz de 2, 8 menos 3 raíz de 2 y 0. ¿De acuerdo? Bien, este es un autovalor 0, este es positivo, y luego este también es positivo, porque raíz de 2 es 1,4142, por 3 no llega a 4,5, pues si a 8 se le resta un número menor que 4,5, pues sale un número positivo. Y por lo tanto, de forma aproximada serían estos valores. Incluso aquí mismo podríamos coger y decir, bueno, cojo esta celda, o cojo esto, copio y me pongo aquí, lo pego y pongo 2 barras n. Le doy al intronumérico y me salen estos valores de forma aproximada. Son 2 positivos y 1 0. Quiere decir que la matriz, esta forma cuadrática asociada a esta hessiana es definida positiva y por lo tanto la función es convexa. Lo cual quiere decir que al definir esa función con menor o igual que 7, tenemos que este conjunto x1 es un conjunto convexo. ¿De acuerdo? Solo nos faltaría ver si este conjunto, el definido por esta restricción, menos x cuadrado, menos y cuadrado, menos 5z cuadrado, mayor o igual que menos 4, es o no un conjunto convexo. Para ello, como tenemos una desigualdad de mayor o igual, pues vamos a ver si esta función es una función cóncava. Pues lo tenemos aquí, nos vamos aquí, fijaros, definimos la función g de esta manera, como la tenemos escrita, le damos a intronumérico y ahora pues voy a llamar es g a la hessiana de g en x y z. Nos sale esa matriz que se puede ver que es diagonal, ¿no? ¿Vale? Le pongo matriz for y me lo pone en forma de matriz. Es una matriz diagonal, por lo tanto, al clasificar la forma cuadrática asociada a dicha matriz, los autovalores son menos 2, menos 2, menos 10, que evidentemente, si los calculamos, nos va a salir eso. Y por tanto, al ser todos negativos, la función es estrictamente cóncava, y por lo tanto el conjunto x2 definido por esa restricción mayor o igual que creo que 5, tenemos que el conjunto x2 es convexo. Como los tres conjuntos x1, x2, x3 son conjuntos convexos, la intersección de ellos tres, que es el x, es un conjunto convexo. ¿De acuerdo? Y con eso quedaría finalizado en lo que sería el ejemplo 1. Vamos a ver ahora el ejemplo 2. Nos dicen establecer el conjunto de puntos para lo que la siguiente función es estrictamente cóncava. ¿Cómo podemos ver si una función es estrictamente cóncava? Pues lo que tenemos que hacer es calcular la matriz hessiana de dicha función, calcular la matriz hessiana de dicha función y clasificar la forma cuadrática asociada a dicha matriz hessiana, que sería calculando los autovalores. Y cuando sean todos negativos, pues la función va a ser, la forma cuadrática será definida negativa y por tanto la función es estrictamente cóncava. Veamos entonces aquí, fijaros, nuevamente definimos la función h, no es necesario poner las variables, simplemente en este caso h mayúscula igual a esta expresión. Recordar que esto lo podemos hacer con los cuadrados, si se quiere, con paletas, entrada de matemática básica. Una vez que introducimos, como está introducida, le doy al intronumérico para que lea dicha función. Ya en h tiene introducida esa expresión de función. Por si acaso, y no se ha cargado previamente, no se ha hecho el ejercicio 1, el ejemplo 1, cargamos mateco de nuevo
Y ahora calculamos la hessiana, que la vamos a llamar S. Calculamos la matriz hessiana, que sería esta. Si queremos ver cómo es, con la forma clásica, que estamos acostumbrados a nosotros a verlo, le ponemos es matriz for, que sería el nombre que hemos usado, y nos sale la matriz hessiana de esta manera. ¿Qué pasa? Que en este caso no es una matriz hessiana numérica, porque depende del punto, en este caso depende de la componente z. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, además no es diagonal, porque aquí aparece este menos 2 y este menos 2, por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular los autovalores. ¿Vale? Los autovalores de esta matriz, uno es el menos 4 y otro sale, pues, uno es menos 1 más 6z menos la raíz cuadrada de 5 más 12z más 36z cuadrado, y otro es igual que este, pero en vez de menos la raíz, más la raíz. Claro, si nosotros queremos ver, nos piden ver para qué puntos la función es estrictamente cóncava, se tiene que tener que los autovalores de la hessiana tienen que ser los tres negativos. Los tres negativos. ¿De acuerdo? Evidentemente el primero es negativo. Si nos hubieran pedido para qué valores la función es estrictamente convexa, no existirían ningunos valores, porque ya este valor es fijo, menos 4, y nunca podría ser positivo. Pero al pedirnos estrictamente cóncava significa que todos tienen que ser negativos. Vamos a ver si hay valores de z, porque la x y la y no aparecen, para los cuales este es negativo y este también negativo. Bien, eso habría que resolver un sistema de dos desigualdades en la variable z. Pues bien, matemática tiene una función que se llama reduce en inglés, vamos, que es reducir, en el cual te permite poner esta expresión, le vamos a exigir que sea menor que 0. Y esta también menor que 0. La tenemos que poner, reduce, abrimos corchete, esas expresiones entre llaves, separadas por coma, y luego ponemos coma z para que lo resuelva en lo que sería la variable z. Le damos al intro numérico y nos sale z menor que menos un sexto, lo cual quiere decir que para todos los puntos x y z con z menor que menos un sexto, la forma cuadrática es definida negativa y por lo tanto la función es estrictamente cóncava. Hay otra manera de resolverlo que sería, en vez de calcular los autovalores con eigenvalues, calcular los menores principales. Los menores principales se calculan con una función llamada menores que está en el fichero mateco. ¿De acuerdo? Y entonces, como hemos guardado la matriz hessiana en es, en el nombre es, si ponemos menores es, nos salen el d sub 1, el d sub 2 y d sub 3. Los menores principales. Si fuera una matriz cuadrada de orden 4, nos saldrían 4. El d sub 1 vale menos 4, negativo. El d sub 2 vale 8, positivo. Y el d sub 3 es 16 más 96z. Claro, como tienen que ser los impares negativos y los pares positivos, es decir, d sub 1 tiene que ser negativo, este negativo y el par positivo, lo que nos falta es que 16 más 96z sea negativo. Y por lo tanto, con la función reduce, al ser solo una desigualdad, lo ponemos directamente así, no hace falta ponerlo entre llaves, y en z, y nos sale que z menor que menos un sexto. Por lo tanto, tendríamos justamente lo que hemos hecho con los autovalores. Exactamente igual. Es decir, dos maneras de calcular para qué valores esta función es estrictamente cóncava, que es cuando los autovalores de la hessiana son, en este caso, los tres negativos. O por menores cuando el d sub 1 es negativo, d sub 3 negativo y el d sub 2 positivo. ¿De acuerdo? Bien, visto este ejemplo, vamos a ver ya el tercer ejemplo de tema de concavidad y convexidad de funciones y de conjuntos, de convexidad de conjuntos. Dice aquí, vamos a ver, determinar la convexidad de la función f de x y z igual a 1 medio de x cuadrado más y cuadrado más 3 medios de z cuadrado más xz más 2yz en el entorno del punto 1 menos 1, 0. Bien, para ello, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues calcular, como siempre, introducir la función y si acaso no se ha cargado mateco, cargarlo. Evidentemente este se ha cargado. Bien, vamos a calcular la matriz hessiana y la voy a llamar es F. Nos sale numérica en este caso.
Con lo cual no depende del punto. Me piden estudiar la convexidad en ese punto, pero esta función, lo que se tenga, se tiene en todos los puntos. Porque no aparece en la hessiana ni la X, ni la Y, ni la Z. Por tanto, solo son números. Entonces, al clasificarla lo que se tenga, se tiene para todos los X y Z. Calculamos los autovalores de esta matriz. Y nos salen 3 más raíz de 3, 3 menos raíz de 3 y 0. Con lo cual no depende de ninguna variable y estos autovalores son los 1, 0 y los dos positivos, porque raíz de 3 es 1,7, 3 menos raíz de 3 es positivo. Incluso si queremos calcular valor aproximado, pues ponemos 2 barras n y nos salen estos valores. Con lo cual salen dos positivos y 1, 0, por tanto semidefinida positiva, ¿de acuerdo? Y lo cual quiere decir que la función f es convexa para todo punto R3, en particular en el punto 1 menos 1, 0. Bien, claro, en este caso al salir numérica, pues lo que se ha tenido al clasificar la forma cuadrática ha sido para todos los puntos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la matriz hessiana dependa de alguna variable? Es decir, no es una matriz hessiana numérica, es funcional. En ese caso, que son las semidefinidas, tenemos que ver el signo de la matriz hessiana en un entorno del punto, si nos sale semidefinida. Por ejemplo, si tenemos esta función, f igual a x menos 2 al cubo más y al cuadrado, más y por z al cuadrado, ¿de acuerdo? Imaginaros, si la cargamos, y nuevamente cargamos el fichero mateco, pues podemos hacer, fijaros, al calcular la hessiana, la voy a llamar es de f, en este caso, ¿de acuerdo? Tenemos esta matriz hessiana que depende de la variable x, de la y y de la z, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular la matriz hessiana en el punto, que se puede hacer de la siguiente forma. Se puede poner es de f, que es la hessiana funcional, y aquí podríamos poner x, 2, y 0 y z0. Entonces podemos hacer esto y nos sale esta matriz hessiana, que es una matriz diagonal, donde los autovalores son 0, 2 y 0. Quiere decir que la forma cuadrática es semidefinida positiva. Pero como es funcional, en este caso hay que estudiar un entorno del punto 2, 0, 0. Por lo tanto, se puede probar en puntos de esta forma. 2 más epsilon, 0, 0, 2 epsilon 0 y 2, 0 epsilon, por ejemplo. Vamos a probar, por ejemplo, para punto 2 más epsilon. Lo puedo probar aquí, cogiendo esto, copiando y haciendo esto. Ponemos aquí la paleta entrada de matemática básica, que sería sumándole este epsilon, por ejemplo, podemos usar, y calculando la matriz hessiana. ¿De acuerdo? Calculando la matriz hessiana. Y nos sale 6 epsilon 2, 0. Lo cual quiere decir, fijaros, que si ponemos aquí un epsilon negativo, por ejemplo, una décima o una centésima, tendríamos aquí un valor positivo. Pero si ponemos un epsilon negativo, para un punto cercano al 2, que puede ser poniendo epsilon 0,01 y por tanto el punto X sería 1,99, que podría ser, entonces en este caso el 6 epsilon sería un número negativo. Y por tanto aquí sería autovalores un número negativo, uno positivo y otro cero, lo cual quiere decir que la forma cuadrática sería indefinida y por tanto no se mantiene el signo. Lo cual quiere decir que para puntos cercanos no se mantiene, ¿de acuerdo? Y entonces se tiene que, pasaría a ser indefinida y por lo tanto ya podemos concluir que la función no es cóncava ni convexa en ese punto. Porque al estudiar, es decir, hemos estudiado en el punto, nos ha salido semidefinida, pero al estudiar puntos del entorno, pues en ese caso, pues nos sale que evidentemente no conserva el signo. Si aquí hubiera sido a lo mejor, pues al cuadrado, pues esto hubiera sido positivo y probablemente sí hubiera mantenido el signo. ¿De acuerdo? Evidentemente, si cogemos puntos cercanos al 2, 0, 0, cambiando la i, con i epsilon, también nos sale esto, y por lo tanto, también aquí con un epsilon negativo nos saldría autovalores 0, 2 y 2 epsilon. Con epsilon negativo sería 2 epsilon un número negativo y por tanto sería indefinida también,
con lo cual, evidentemente, pero vamos, ya con encontrar algunos puntos en los cuales ya es indefinida, no se conserva el signo y por tanto no es ni cóncava ni convexa en un entorno del punto 200. ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora entonces, visto esto, vamos a ver el ejemplo que hay de resolución gráfica. Nos dice aquí, por ejemplo, dado el problema, resolución gráfica del problema de programación matemática con el programa Matemática, dado el problema de programación matemática, optimizar x cuadrado más 4 por y menos 2 al cuadrado, sujeto a que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 9, que x cuadrado más y sea mayor o igual que 0 y que x mayor o igual que 0. Lo primero que nos preguntan es, ¿se puede asegurar la existencia de soluciones? Lo cual quiere decir que nos están preguntando si se verifica el teorema de Weierstrass, porque ese teorema nos dice que al menos, si se verifica, que existe al menos un máximo global y un mínimo global. Y luego, ¿podemos asegurar la globalidad de los óptimos, de las soluciones? En este caso nos piden comprobar si se verifica el teorema local global. Porque si se verifica para mínimo, quiere decir que todo mínimo local es global, y si se verifica para máximo, quiere decir que todo máximo local es global. Veamos entonces el primer apartado. El conjunto de oportunidades de nuestro problema sería este, xy de R2 tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9, que x cuadrado más y mayor o igual que 0 y que x mayor o igual que 0. Lo primero que vamos a hacer es dibujarlo, dibujar este conjunto. Para ello se hace con la función región, que también es de Mateco. Cargamos Mateco, por si acaso no lo hemos hecho, y ponemos, por ejemplo, si queremos poner la ayuda, ponemos el cierre de interrogación y le damos a ponemos región, intronumérico. La ayuda está hecha en español, hecha por nosotros, y entonces podéis ver aquí ejemplos donde sale cómo se tiene que representar el conjunto, en este caso de oportunidades. Bien, lo que tenemos que hacer es poner región, corchete, abrimos llaves porque hay varias restricciones, ponemos cada restricción x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, voy a coger esto, este conjunto y lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Aquí vamos a quitar x cuadrado más y cuadrado. Vamos a ver, perdonadme un momento. Bien, aquí se puede, vamos a ver, se puede ver este conjunto, ¿de acuerdo? X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, ¿de acuerdo? Luego doble ampersand, x cuadrado más y mayor o igual que 0. Mirad, para poner menor o igual que 9 se puede poner simplemente menor estricto igual, y luego él lo pone, ¿de acuerdo? O bien también tenéis la opción de en la paleta, otro, entrada de matemática básica, y aquí tenéis el menor igual y el mayor igual. Luego doble ampersand, x cuadrado más y, podéis poner un mayor estricto y luego el igual, o poner el símbolo que aparece aquí, que es 0. Y por último, doble ampersand, x mayor o igual que 0. Tendríamos este conjunto. Bien, luego habría que poner el rango para pintar, porque lo que me va a hacer región es pintar. ¿De acuerdo? Fijaros una cosa, si cojo esto, de alguna manera, pues pintamos lo que sería, tenemos que darle rango de variación a la x, en este caso menos 5 y 5 y menos 5 y 5. Estos valores vosotros sois los que tenéis que probar. Evidentemente, si sabéis que esto es la circunferencia de centro 0, 0 y radio 3, pues habrá que poner que cubra un poco más, ¿no? Se puede poner entre x menos 4 y 4 y menos 4 y 4, por ejemplo. También se puede poner, como se ha puesto aquí, entre menos 5 y 5. Si lo ejecutamos, lo que va a hacer región es pintar, no hacerle caso a ese mensaje, y lo que hace una gráfica donde pinta el conjunto de oportunidades. Tendríamos x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9, que sería x cuadrado más y cuadrado igual a 9, sería la circunferencia de centro 0, 0 y radio 3, que sería todo esto, y menor o igual que 9 serían los puntos de dentro, ¿de acuerdo? Luego que x cuadrado más y mayor o igual que 0 sería, pintamos primero x cuadrado más y igual a 0, que es igual a menos x cuadrado. Esa sería la parábola invertida hacia abajo,
¿De acuerdo? La parábola invertida. Los puntos que quedan que x cuadrado más y mayor o igual que 0 son o bien los puntos que están por debajo de esa parábola o los que están por encima. En este caso, si cogemos un punto, por ejemplo, el 0,2, que sería 0 al cuadrado más 2 es mayor o igual que 0, la verifica y por tanto son los puntos que quedan por encima de la parábola. Digamos que sería la parábola que viene por aquí. ¿De acuerdo? Y por último, que x mayor o igual que 0 sería x igual a 0 es este eje, el eje de ordenada, el eje vertical, serían los puntos que hay a la derecha. Por tanto, el conjunto de oportunidades que serían los puntos que verifican simultáneamente las tres restricciones serían esta zona de azul. Puntos que están dentro de esta circunferencia, puntos que están encima de la parábola y puntos que x mayor o igual que 0. Al dibujarlo entre menos 5 y 5, tenemos el rango de la x, aquí sería menos 5 y aquí 5, y la y entre menos 5 y 5. También os hubiera valido pues entre menos 4 y 4 y menos 4 y 4. Lo que sí es cierto es que este rango de variación, cuando ahora pintemos la curva de nivel, para luego solapar y poner conjuntamente las dos gráficas, vamos a tener que poner el mismo rango para que no haya ningún problema. Bien, este conjunto, como podéis comprobar, para los teoremas, es un conjunto no vacío, hay puntos, cerrado porque contiene la frontera, que sería porque tenemos todo menor o igual, mayor o igual y mayor o igual, por tanto todo el borde, la frontera del conjunto está incluido, por tanto es cerrado y es acotado, porque podemos trazar una línea, encerrarlo y quedan todos los puntos dentro. Por tanto es un conjunto de X no vacío, cerrado y acotado. Por supuesto que la función es continua, es polinómica, por tanto se verifica el teorema de Weierstrass y eso quiere decir que evidentemente podemos afirmar que al menos tiene un máximo global y un mínimo global bien en el interior de la frontera del conjunto de oportunidades. Es decir, este problema tiene al menos un máximo global y un mínimo global. Para ver el teorema local global hay que ver si el conjunto de oportunidades es convexo. Bueno, se podría ver que si la función primero es cóncava o convexa. En este caso, la función objetivo, la función optimizar, que es esta, x cuadrado más 4 por y menos 2 al cuadrado, si se calcula la hessiana, podemos comprobar que sale esta matriz, autovalores 2 y 8, es definida positiva y por tanto la función es convexa. Sin embargo, cuando miramos el conjunto de oportunidades, esta restricción sí nos define un conjunto convexo, porque esta función es convexa. Si se calcula la hessiana, sale 2002. Es convexa y al ser menor o igual es convexo. Pero sin embargo, cuando hacemos esta función no es cóncava. De hecho, es convexa precisamente. Y por tanto, no podemos afirmar que este conjunto sea convexo. Esto sí es convexo porque esto en realidad es un semiespacio. Pero como este no lo es, ya no podemos afirmar que el conjunto es convexo de forma analítica. Incluso si nos vamos a la representación gráfica, porque tenemos dos variables, ya podemos afirmar que el conjunto no es convexo. Porque si nos cogemos un punto como el 0, 0 o punto cercano y cogemos un punto de esta parte, de este pico, al trazar el segmento que los une, esa curva que viene definida por la parábola, hay mucho trozo del segmento, hay trozo del segmento que queda fuera del conjunto y por tanto el conjunto de oportunidades no es convexo y quiere decir que no podemos aplicar el teorema local global, ni para mínimo ni para máximo, que es lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos pedirían, el segundo apartado, nos piden, resuelve gráficamente el problema planteado. Por último, luego pide las restricciones activas. ¿Cuál sería gráficamente el problema planteado? Pues habría que hacer, ya tenemos dibujado la región, vamos a llamarle, yo le voy a poner otro nombre, con JX, conjunto de oportunidades, y le doy a intro numérico. Quiere decir que en esta variable, con X, va a tener esta gráfica. Ahora vamos a pintar las curvas de nivel. Las curvas de nivel. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir la función f. De esta manera. No vamos a olvidar de definirlo de esta manera. Aquí se le ha llamado fun1, pero voy a llamarlo como antes, f. Incluso si quito
lo que sería el punto y coma, me sale la función. Y ahora digo, curvas de nivel, campo gradiente, fijaros que al empezar a escribir curvas me da la ayuda de qué funciones. Le doy a la segunda y le digo f, coma, ahora tengo que poner el mismo rango de variación que hemos pintado para el conjunto de oportunidades, que de hecho lo podemos copiar de aquí. Lo podemos copiar de aquí, que es entre x entre menos 5 y 5 y entre menos 5 y 5. Y ahora hay que decirle cuántas curvas de nivel queremos que pinte. Yo le voy a decir que pinte 30 curvas de nivel. Y lo que va a hacer, esta función nuevamente de Mateco, lo que va a hacer es pintar las curvas de nivel de la función objetivo. Que estas curvas de nivel son elipses. Cuando esto es igual a k, pues van a ser elipses de centro. Por ejemplo, para k igual a 4, quedaría x cuadrado más 4 por y menos 2 al cuadrado igual a 4. Eso quiere decir que si se divide todo por 4 queda x cuadrado partido 4 más y menos 2 al cuadrado igual a 1. Lo cual en realidad es una elipse de centro 0,2 y semieje 2,1. ¿De acuerdo? A partir de ahí, las curvas de nivel son elipses que dependen del K, pero siempre va a salir el semieje de la X el doble que el de la Y. Y por lo tanto, al pintarlo, pues salen elipses centradas en el 0,2, que sería aquí, como podéis ver, y luego pues elipses que están achatadas. Porque el semieje de las X es más grande que el de la Y, en este caso el doble. ¿De acuerdo? Entonces, luego también con esta función curva nivel campo gradiente nos salen como una especie de flechitas que nos indican hacia dónde crecen esas curvas de nivel. Hacia dónde crecen. Hacia dónde crece el K. Lo cual, si le ponemos un nombre, le voy a poner curv n igual, le doy al intro numérico, me guarda en curv n, me guarda esta gráfica que al tener el mismo rango para que el conjunto de oportunidades ya podemos solapar esas dos gráficas. ¿Con qué función? Pues con la función show. Ponemos el conjunto X, que ya me sale ahí, coma, y las curvas de nivel. Curve me sale ahí. Cerramos corchete y lo que hace es solapar las dos gráficas. De manera que tenemos la zona azul, que es el conjunto de oportunidades, y por otro lado las curvas de nivel, que son elipses que van desde el 0,2 creciendo hacia afuera por esas flechas que me dan el campo de gradientes. Lo cual, a la hora de resolverlo, ya lo podemos interpretar, porque vosotros lo hemos visto en la lección 1, y entonces resulta que el primer punto sería el mínimo global, el 0,2, que estaría aquí, porque ahí es donde empezaría la elipse. Empezarían ahí como un punto e irían cada vez agrandando los ejes. Y luego el último punto que cortarían estas elipses, pues creo que sería este, el que aparece aquí. El punto que aparece aquí. ¿De acuerdo? Si os fijáis. Este punto, esta curva de nivel, vendría por aquí y es menor que, por supuesto, esta. Por tanto, el mínimo global sería el 0,2 y el máximo global sería este. Si nos fijamos en este punto y pintamos una elipse, probablemente este punto lo que se puede ver es que es un máximo local. Es un máximo local. ¿De acuerdo? Sin embargo, este punto, el 0,0, aquí hay puntos donde la curva de nivel del conjunto de oportunidades donde va a quedar más adentro la elipse y otros que queda más afuera, con lo cual ese punto no es ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? Mirar, eso se podría pintar más detenidamente con matemática, pero no se va a exigir, no lo vamos a exigir. Evidentemente este punto de corte es el punto de corte de las dos restricciones con igualdad. Es decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y x cuadrado más y igual a 0. Eso lo podemos calcular, ese punto, con lo que sería aquí lo tenemos. Vamos a coger las dos restricciones y lo podemos poner aquí, para no tener que escribirlo, podemos poner aquí x cuadrado más y cuadrado doble igual a 9 y aquí coma x cuadrado más y doble igual a 0. Porque, vuelvo a repetir,
es un punto de corte de la restricción x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y x cuadrado más y igual a 0. Le decimos que no lo resuelva en x y y, con la función solve, este sistema de ecuaciones no lineales, y nos halla estas soluciones, donde aquí se ven pues varias raíces. Vamos a trabajar con valores aproximados y lo que hago es, si queréis, voy a copiar y pegar la celda y le pongo 2 barras n, mayúscula, y me salen los valores aproximados. Aquí nos sale, esto es una solución compleja porque aparece el número y está igual, con lo cual estas las descartamos y nos salen dos reales, una es esta y otra es esta. Si nos fijamos aquí, esta solución corresponde con un x positivo y un y negativo. Por lo tanto, sería esta solución. X es igual a 1,59 y la y menos 2,54. Verdaderamente, este corte sería cuando la parábola viene por aquí y aquí vendría la circunferencia, pero como nosotros, nuestro conjunto de oportunidades, el x es mayor o igual que 0, pues ese punto no nos interesa. Y por tanto, este sería el máximo global. El mínimo global sería el 0,2 y el máximo global sería este. ¿De acuerdo? Luego, este punto es el 0,3, un máximo local. Mirad, aquí tenéis hecho cómo se pueden pintar, digamos, estas curvas de nivel. Aquí podríamos calcular estos puntos, ¿de acuerdo? Evaluarlos y pintarlos esos puntos. Pintar las curvas de nivel de estos puntos. Es decir, aquí calculamos el valor de la función en el 0,0, que sería 16, en el 0,2, que sería 0, en el 4,3, que sería 4, y en el 1,59 menos 2,54 sería 85. Le decimos que nos pinte estas curvas de nivel, ¿de acuerdo? Y al pintarlo con el conjunto de oportunidades se ve como tenemos la curva de nivel que pasa por aquí, la que pasa por aquí, por el 0,0 y por este punto. ¿De acuerdo? Entonces se pueden pintar incluso estos puntos, que es lo que aparece aquí. Pero vuelvo a repetir, no se va a exigir esto. Para que un poco veáis señalados, digamos, uséis esta información que va a aparecer, la podáis ver cuáles son los puntos que son candidatos a óptimos. Y entonces, vuelvo a repetir, este punto es el mínimo global, el 0,2, el 0,3 es un máximo local y el 1,59 menos 2,54 es un máximo global, es local y es global, porque evidentemente todo máximo global es local e igual pasaría con un mínimo, ¿de acuerdo? Bueno, preguntaban también qué restricciones son activas para cada punto. Pues mirar, para este punto la restricción activa es x mayor o igual que 0, para el 0,2, para el mínimo global. Luego, para lo que sería para el punto 0,3, que es un máximo local, las restricciones activas serían x mayor o igual que 0 y x cuadrado más y cuadrado menos o igual que 9. Quiere decir activas que se verifican con igualdad. Quiere decir que en este punto x cuadrado más y cuadrado es igual a 9, porque es el punto 0,3 y 0 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 9 y también x vale 0. Y luego para este punto las restricciones activas serían, por un lado, la circunferencia x cuadrado más y cuadrado menos o igual que 9, quiere decir que se verificaría con igualdad, y que x cuadrado más y es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto queda por finalizado lo que sería la explicación de esta gráfica. ¿De acuerdo?